Efectivamente, este próximo panel, que también va a ser moderado y coordinado por Mónica Gutiérrez, se refiere a las perspectivas de futuro y nos deja también en el terreno de la política, porque están los precandidatos con vistas a las próximas PASO y luego a las legislativas. Estará subiendo al escenario Agustín Domingo, que es precandidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro. Agustín tiene 48 años, es contador público, vive en Bariloche, se crió en Roca y vivió en Viedma también. Ha sido ministro de Economía entre los años 2013 y 2020 en la gestión del senador Alberto Beretilnec, hoy senador Beretilnec, y ha sido uno de los que ha proyectado el llamado Plan Castelo como estandarte, un programa para financiamiento de obras públicas en la provincia. Está también con nosotros, y le agradecemos por supuesto muchísimo, Aníbal Tortorielo, que es precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Aníbal fue intendente de Chipoleti entre los años 2015 y 2019. Desde hace más de 4 décadas se dedica a la actividad empresaria del transporte, preside la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas, y está también Mario de Rege, que es precandidato también de Juntos por el Cambio, procediendo de la UCR, fue vicegobernador de la provincia de Río Negro entre los años 2003 y 2007, legislador provincial, y ha ocupado distintos cargos también. Mónica. Bueno, vamos a darle entrada entonces a la exposición de cada uno de manera compacta, considerando que se vinieron todos los tiempos encima, así que Agustín, lo escuchamos. ¿Se está escuchando el micrófono? ¿Está abierto? Hola. Ahora sí, a ver. Hola. Espera un poquito. Está encendido. Hola. ¿Querés darle? ¿Querés tomar el mío? Hola, ahí estamos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores del evento, a Hugo de Barba, que me invitó a participar. Creo que este es un problema que nos ocupa y nos preocupa a todos, y la verdad que es bueno saber que miembros de nuestra comunidad se comprometen y se involucran en darle visibilidad a este problema que tanto nos ocupa a los barilochenses en particular, pero a todos los rionegrinos. Luego, la verdad es que no puedo dejar de notar también la falta, la silla vacía del espacio político que representa al gobierno nacional. Nos hubiera gustado conocer cuál es su posición, teniendo en cuenta que uno de los principales aspectos a tener en cuenta que una problemática tan compleja como la que nos ocupa, la de las usurpaciones, es imposible de solucionar sin el trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno, del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios. Los gobiernos locales son los que tienen el conocimiento, la cercanía con los vecinos, los que conocen la problemática, y la verdad que no podemos admitir que se estén tomando decisiones en forma centralizada sin el contacto directo con estos gobiernos locales. Entonces lamentamos mucho que no esté el gobierno nacional. Bueno, hemos escuchado las exposiciones y sabemos lo grave que es que se tomen estas decisiones sin realizar esas consultas. Así que creo que ese es el primer punto a remarcar, sin un trabajo conjunto, no solo de los 3 niveles de gobierno, sino también de los 3 poderes del Estado, para encontrar consensos, para encontrar puntos en común, es imposible encontrar la solución. A nosotros nos pasa como gobierno provincial que no podemos avanzar en la resolución de cuestiones en la medida que no tenemos ese acompañamiento y esa misma mirada junto al gobierno nacional. Creo que otro punto a tener muy en cuenta son las señales que damos, ¿no? En cada decisión que tomamos, cuáles son las señales que damos, porque creo que el problema de fondo de las usurpaciones en general es un problema social, es el problema al que nos lleva la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, y es un problema
que compete a todos los rionegrinos y a todos los argentinos que están en situación de vulnerabilidad, que tienen dificultades económicas, en particular aquellos que tienen menos recursos, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo las señales, me refiero a que no podemos permitir que los grupos que actúan con violencia, que efectúan atajos para solucionar esa problemática, que todos sabemos que la necesidad es muy atendible, se salgan con la suya en desmedro de aquellos que se esfuerzan, que tratan de adquirir un terreno a partir del esfuerzo y que ven cómo otros que utilizan la violencia se salen con la suya. Entonces la señal que estaríamos dando es usen la violencia, usurpen, pasen por arriba de las instituciones y así se van a salir con la suya. Que de hecho es lo que está ocurriendo, porque lo que vemos es que hay verdaderos modos delictivos o personas que hacen de su forma de subsistencia la organización de estos grupos delictivos para luego vender en redes sociales. Todos vemos cómo organizan tomas y al poco tiempo ya están vendiendo los terrenos en las redes sociales. Entonces me parece importante resaltar este tema. ¿Te puedo hacer una pregunta en Sí. relación a esto que decís? ¿Por qué razón los funcionarios nacionales acompañarían estas tomas? ¿Cuál, desde la mirada tuya y de tu espacio? Yo creo que hay mucho de ideología, de decisiones que se toman desde Buenos Aires sin tener esta mirada, esta cercanía, este diálogo directo que hay que tener con los gobiernos locales, que son quienes conocen el territorio, quienes conocen a los vecinos. Se toman decisiones por cuestiones ideológicas, sin mirar las consecuencias que tiene en nuestro territorio. La verdad es que es terrible que esto ocurra, pero no le encuentro otra explicación, sinceramente. ¿Hasta qué punto es asimilable la problemática social relacionada con la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, seguramente en un contexto de extrema pobreza, con el avance de estos grupos sobre estos espacios? Bueno, son creo dos caras de la misma moneda. En la medida que existe esta necesidad, hay un aprovechamiento político e ideológico para utilizar esa necesidad y politizar el tema en lugar de abocarse a la resolución del problema. La resolución del problema es un problema de fondo y hay que dar de vuelta señales claras para la resolución de ese problema y podemos repasar cuáles son las soluciones que plantea nuestro espacio político en la provincia para la resolución del problema. Y creo, de vuelta, como el problema de fondo es el acceso a la vivienda, nuestro espacio, desde la gestión de Alberto Bretilnec y ha continuado en la gestión de Arabella Carrera, ha puesto mucho foco y ha volcado muchos recursos a solucionar la problemática del acceso a la vivienda con programas que dan señales claras de que el esfuerzo debe ser compartido, de que debemos trabajar en forma conjunta los gobiernos locales con el gobierno provincial y con las instituciones intermedias que representan a los grupos de personas que tienen mayor problemática, y puedo citar el programa Suelo Urbano, pero Suelo Urbano es un programa provincial que destina recursos para financiar obras de infraestructura para loteos sociales y que trabaja junto con los municipios y junto con instituciones intermedias. Tenemos también programas con los gremios estatales que se destinan fondos para que los gremios utilicen esos fondos para hacer loteos sociales y dotarlos de infraestructura. Es un problema muy complejo porque la necesidad es muy grande y los recursos del Estado nunca alcanzan. Esto es lo que hace a las señales hacia afuera, al resto de la comunidad, de cómo se accede a la vivienda, pero no parecería que esto por sí mismo, el resolver o intentar resolver el tema de la vivienda, vaya a solucionar el avance de los grupos que vienen por las tierras, no necesariamente buscando una vivienda. No parecería que este sería el reclamo que se hace desde estos grupos. Bueno, el reclamo tiene que ver con el acceso a la tierra y a la vista de quien necesita una vivienda, ve de una total injusticia que estos grupos puedan acceder a una tierra y un lugar donde vivir y ellos se vean postergados y no sean tratados de la misma manera. Entonces hay un problema de desigualdad de ciudadanos que habitan el mismo territorio que es inadmisible y que la señal es pésima porque en definitiva, si bien son problemáticas diferentes, en algún punto tienen puntos en común y aquel que vive en un barrio con dificultades para acceder a un terreno y que trabaja y que se esfuerza para lograrlo y ve que estas comunidades que alegan derechos que no pueden justificar o certificar
logran el cometido de acceder a una porción de tierra, dicen, bueno, ese es el camino entonces. Bueno, entonces me organizo con un grupo y de esa manera, utilizando la violencia, sí voy a ser escuchado. ¿Cómo definirías el tipo de relación o de articulación de diálogo que hay entre el oficialismo de la provincia y el oficialismo nacional? A quien por lo menos todos los que escuchamos acá están atribuyendo una parte muy fuerte de la responsabilidad de estas tomas. A ver, en las situaciones en las que la provincia ha tenido jurisdicción, y puedo citar el caso reciente del Foyel, donde la provincia, ante un conflicto similar al de Mascardi, intervino, resolvió el problema a partir del diálogo, sin utilizar violencia, y a un pequeño grupo que no deponía su actitud, se lo detuvo con la policía local. Esa es la forma en que la provincia, cuando tiene jurisdicción total, actúa. Ahora, cuando ocurre, como en el caso de Mascardi, donde hay jurisdicción provincial y jurisdicción nacional, es muy difícil tomar una decisión sin el trabajo conjunto con el gobierno nacional, porque sería muy fácil para los usurpadores vulnerar cualquier decisión y cualquier intento de la provincia de solucionar el problema. Entonces, de vuelta, creo que la clave es que el diálogo o el trabajo sea conjunto y que haya una mirada de conjunto sobre el problema, porque es la única manera de resolverlo. Bueno, podríamos darle paso a Aníbal Tortorielo para que él nos cuente un poco su visión sobre ello. No puedo ni respirar. Muchas gracias. ¿Estamos funcionando el micrófono? Sí, sí, sí. Bueno, siempre agradecerle la participación en este foro, que claramente con todos los expositores que nos antecedieron, Ya está. creo que es un paso trascendental y que enriquece mucho el tratamiento de este tema, y que, como he escuchado algunos términos, como por ejemplo que está en juego la soberanía, claramente nos compromete a todos los argentinos por igual. En referencia a los hechos que están ocurriendo, que han ocurrido en la región de Jujuy-Cimica, que se han hablado hoy de manera muy amplia, por supuesto, total repudio a la usurpación de tierras privado-públicas, el total repudio a usurpaciones realizadas mediante la violencia y la destrucción, la violencia y la agresión directamente a personas, a los propietarios en particular, y por supuesto total repudio al funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que, como se ha dicho ya en reiteradas oportunidades en este foro, es cómplice totalmente de que estas cosas pasen, y por supuesto eso es muy grave, muy triste, muy grave, porque compromete, como dijo nuestra diputada nacional Lorena Marcen, lo que dice ese librito sagrado que es nuestra Constitución Nacional. Desde ese lugar, y un poco respondiendo a la pregunta sobre lo que significa el acceso a la tierra, y que sin duda es una problemática en nuestra sociedad y en nuestro país, que se ha vuelto muy común, la toma y la usurpación. Y acá en esto, para separar y para poder explicar desde mi función como intendente de una ciudad como Cipolletti, que tiene 38 tomas y casi el 20% de su población viviendo en ese tipo de asentamientos. Una cosa es una usurpación violenta como la que vivimos aquí, con personas autodenominadas, autopercibidas mapuches, creo que ya se ha hablado mucho sobre el tema, y otra cosa son las usurpaciones que se producen, como seguramente en Bariloche, hay muchas, y en muchas localidades de nuestra provincia, incluso en nuestro país. Cuando asumo mi rol como intendente, para mí uno de los temas principales que tenía con los ciudadanos cipoleños es la deuda social, que significa que haya casi 20.000 personas viviendo en asentamientos y tomas. Esto, como todos sabemos, pero vale la pena aclararlo, son personas que no han tenido el título de ciudadano todavía, porque claramente están privados de todos los servicios, y esto no significa de que yo estoy justificando la conformación de una toma, sino simplemente diciendo cómo viven 20.000 personas que sin duda viven allí porque la ciudad necesita, ¿no es cierto?, y hay espacio de trabajo, espacio para que esas personas convivan. Cuando intenté conocer, entender el por qué se produce una toma, claramente hay una falla total del Estado. Nuestra Constitución Nacional dice que tiene que asegurar
el derecho de ingreso a la tierra y a la vivienda de todo ciudadano habitante de esta tierra. Entonces el Estado quien debe prever para que esos espacios sean accesibles a toda gama social, a todo nivel social, ¿no es cierto? Y en esto me refiero que en Cipolletti, cuando analizo por qué creció Cipolletti y un 20% de su población a través de este sistema, por decir de alguna manera, me doy cuenta que sí, cuando se inicia una toma, son algunos pseudos inmobiliarios que, viendo la gran necesidad de tierras, llevan adelante estas usurpaciones, organizan, y en Cipolletti lo han hecho bastante bien porque han ido con todas las mensuras y han hecho las cuadrículas de cuadras, o sea, todo muy, digamos, previsto para que a posteriori de un primer asentamiento después comience un pseudo negocio inmobiliario que está cubriendo algo que el Estado no hizo. Y voy a poner un ejemplo. Hoy cualquier familia cipoleña de cualquier clase social que quiera tener acceso a un terreno para hacer su vivienda tiene que contar por lo menos con $50.000. Obviamente, todos hacemos números rápidamente y nos damos cuenta que es imposible que familias trabajadoras puedan acceder a la tierra teniendo ese valor. ¿Qué hicimos nosotros para ser más concreto? ¿Cómo abordamos este tema? Dos ejes. Uno, ver de qué forma permitíamos el acceso a la tierra como Estado municipal. Ahí veo que el municipio tenía muchas hectáreas fiscales donde comenzamos un loteo para destinarlo a loteos sociales, como se denominan, que significa que son para la gente que no tiene acceso a los loteos de inmobiliarias, a los loteos de privado. Así que empezamos a generar todos los servicios para generar 360 lotes, era la cantidad que nos permitía este espacio que era de tierra municipal, para que esos lotes fueran entregados a familias que por supuesto van a pagar por el valor de ese lote, por el valor que el municipio pagó por esa tierra, por el valor que el municipio invirtió para dotarlo de servicios y para que estos vecinos accedan a un valor que, a diferencia de los $50.000, debe rondar los $5.000 o $6.000, por supuesto, amoldado a la condición económica que cada familia puede pagar. Ahora, eso es una de las cosas que llevamos adelante para poder empezar a generar que el Estado dé respuesta al acceso a la tierra como lo marca la Constitución. Ahora, fuera de esta descripción y de esta problemática que es diferente al acceso a la propiedad comunitaria que se está proponiendo dentro del marco de la ley de reconocimiento para los aborígenes de sus lugares, usted tiene el temor de que esta voracidad inmobiliaria o especulación inmobiliaria que hay sobre las tomas de tierra de estas características se reproduzca de la misma manera en el caso, por ejemplo, del Parque Central, la entrega de tierras en carácter de propiedad comunitaria? Esta pregunta va a ser para los tres en un punto, ¿no? Yo entiendo y acá se intuye de que también hay un factor económico, ¿no es cierto?, por el tipo de tierras que se pretenden tomar, avalado en este caso tristemente por el INAI. Pero sin duda que creo que prevalece la situación ideológica ante este hecho, porque acá estamos hablando de tierras tomadas con violencia y avaladas tristemente por la violencia que ejerce un Estado nacional a través de que, sin respeto por las autonomías municipales ni autonomías provinciales, avasalla una tierra que son dueños los barilochenses, para hablar claro. Claramente hay una cuestión ideológica y sin duda que uno puede pensar que hay una especulación económica. Vemos el valor que tienen estas tierras, sin duda, ¿no? Con todo no solo por la cercanía y por integrar el territorio barilochense, sino también por el valor que tienen para el desarrollo turístico. Sabemos lo que debe valer una tierra para hacer un hotel. O sea, claramente uno puede pensar que detrás de todo Cuando esto... hablamos del desarrollo turístico y del pulmón verde que significan estas hectáreas, no estamos hablando de plantar ahí un hotel, estamos hablando de preservar un espacio público para que sea del goce y del beneficio de los turistas que llegan a esta zona y de potenciar esta zona desde su biodiversidad y de su reserva, supongo, ¿no? Claro, ese es el planteamiento y es la planificación que tiene la ciudad de Bariloche. Ahora, ¿qué sabemos cuál es la idea que tienen los que están usurpando estas tierras? Bueno, nos gustaría también incorporar a la conversación a Mario de Reyes. Sí, yo en parte comparto con Domingo y Tortorielo el tema
del acceso a la tierra y me ha tocado en algún momento gestionar tierras del Estado Nacional para hacer lotes sociales. En eso tenemos una misma mirada. Yo por ahí separo y creo que es distinto el caso que nos ocupa, que no está motivado por las necesidades de ciudadanos que quieren su tierra para construir la vivienda para su familia, sino que es algo más organizado, con un componente ideológico muy nítido, y que dentro de ese componente ideológico, que tiene un correlato en parte del otro lado de la frontera, ¿no es cierto?, donde probablemente tiene una envergadura más grande todavía que en la Argentina, entre otras cosas, ese desconocimiento del Estado Nacional, hay hasta alguna bandera ahí tendiente a ser un Estado mapuche, va por otro carril distinto de la necesidad de la gente para tener un lote de terreno para su casa, ¿no? Yo las cosas que voy a decir, tratando de ser lo más sintético posible, en realidad no son cosas que se me ocurren a mí para este debate, sino que son una continuidad del trabajo que ha estado haciendo la diputada nacional Lorena Madsen, que no solamente presentó 7 proyectos de ley, sino que puso el cuerpo en el terreno. Hace un par de días estuvimos con uno de los vecinos, en el caso del barrio Pilar 2, Emilio, que tiene su casa usurpada, ¿no es cierto?, ante la complacencia del Estado Nacional Argentino, primero que nada, y de ahí para abajo en toda la cadena del Estado municipal, no digo porque no, la justicia le es ajena, pero sí también de la provincia. Yo creo que en ese sentido que es importante que haya continuidad en poner un freno a este tipo de políticas. Por eso digo que las cosas que ha hecho Lorena son las que yo pienso continuar. De hecho, vamos a trabajar juntos con Lorena, y se trata, como también dijo acá, no sé si fue el doctor Saavedra, de que acá no estamos diciendo que la ley 26.160 sea una ley que no haya que cumplirla, todo lo contrario. La ley 26.160 es una ley que da determinados derechos a las comunidades indígenas de acceso a la tierra comunitario, pero no es cumplir con la ley lo que está haciendo el INAI. No puede ser que el Estado Nacional, a través de funcionarios públicos, promuevan la formación de bandas, porque el que va con una máscara y un palo es una banda, como las fotos que se mostraban recién. Entonces, si el Estado Nacional promueve la formación de bandas, ¿no es cierto?, y les da apoyo logístico, y después no viene a los debates, evidentemente estamos haciendo mal las cosas los argentinos, ¿verdad? Por otro lado, no llama la atención de que el Estado Nacional se mantenga, digamos, aparte de este debate, no haya venido hoy, en tanto y en cuanto uno de los referentes ideológicos e intelectuales del Estado Nacional es el doctor Zaffaroni, ¿no es cierto? Y bueno, yo en materia de... soy ingeniero civil, no abogado, pero todo lo que dice Zaffaroni no estoy de acuerdo en nada, ¿no es cierto?, porque no se aplica en ningún lugar del mundo. Me parece una barbaridad, como tantas barbaridades que hacemos hoy en la Argentina, y así estamos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de defender a los vecinos que les pegan, ¿verdad?, nuestro Estado Nacional le está llevando mercadería a los que le pegan a nuestros vecinos, a nuestros hermanos argentinos. Entonces, lo que yo creo que en Argentina, en este y en muchos otros temas, tenemos una mayoría silenciosa, que si la mayoría silenciosa, que creo que somos muchos de los que estamos acá, pero también muchos de los que están en el barrio del Frutillar, en el Alto de Bariloche, porque esto perjudica a todos. O sea, como se decía recién, el hecho de que vengan y en uno de los atractivos principales de Bariloche, ¿no?, todo lo referido al trekking, al esquí de fondo, el Cerro Otto, si dejamos que eso se usurpe, los perjudicatarios de eso no son los dueños de los hoteles o de los grandes restaurantes, son también el mozo que, como digo, vive en el barrio Frutillar, o el otro que trabaja en un hotel.
esos son también los que se perjudican con este accionar del Estado Nacional que nos hace mal a todos, ¿no es cierto? Y que lo que tenemos que poner es, si se quiere, banca política, ¿verdad? Porque, ¿por qué los jueces no actúan? Porque le tienen miedo a los jueces zafaronistas que forman la asociación que dijo el doctor Sabzai, ¿no es cierto?, que se compromete por estatuto a ser militante de determinada ideología. O sea, nosotros nos tenemos que oponer a esas cosas los argentinos, si no, cada día vamos a estar peor, ¿verdad? En vez de ver una usurpación en Villa Mascardi, otra en las tierras del ejército, si seguimos así, con una inacción del Estado, porque la justicia es un poder del Estado, la fuerza de seguridad, que todos tenemos que respetar, son un poder del Estado, si sigue la inacción, va a ser muy fácil que se sigan anotando pseudocomunidades y que en vez de tener estos problemas que estamos tratando de afrontar hoy, tengamos 20 veces más, ¿no es cierto? Pero yo creo, viendo las cosas por la positiva, que la forma de enfrentar eso es justamente convocando estos ámbitos, donde se pongan los argumentos de cada uno arriba de la mesa y que se haga una convocatoria inclusive más amplia, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir cerrando, porque está ya el intendente Genuso que va a dar el cierre al foro. Podríamos concluir, muy especialmente después de haberlos escuchado con tanta atención ustedes, que hay que, en principio, distinguir problemáticas. Una es la del acceso a la tierra, del común de la gente, y esta búsqueda de loteos y planes sociales para resolver la problemática de la vivienda para los ciudadanos de cada una de las comunidades. Otro tema es el de el reconocimiento a las etnias ancestrales de los territorios sobre los que tienen verdaderos derechos de acuerdo a nuestra Constitución. Y otra cosa muy distinta es la actividad delictiva que, apelando a la violencia y en algunos casos a avasallamiento de la propia soberanía, se meten en territorios con la complicidad, que es lo que han señalado todos a lo largo de este día, de funcionarios del Estado y de organismos del Estado. Pero, Mónica, una acotación. La ley 26.160 dice que sea actual, tradicional y pública. Entonces, los que están viniendo, actual en el momento de la ley, se entiende, ¿no? Sí. Todos esos que vinieron no estaban cuando se sancionó la ley. O sea, los pueblos que realmente tienen ocupación actual, tradicional y pública, han visto atendidos sus derechos, como se dijo acá. Lo que estamos hablando es de toda la marea que se está generando y que está organizado desde algún lado, ¿verdad? Entonces, lo que no estamos de acuerdo, creo que también nos tenemos que organizar y actuar en consecuencia. Bueno, y señalamos, si les parece bien, para cerrar, la necesidad de esta iniciativa que tuvo el consenso, efectivizarla con la integración de todas las partes. No va a ser fácil, porque hay razones, como ustedes bien señalaron, que no los convocan especialmente y que han rechazado este consenso. Pero bueno, hay un compromiso de los que tienen alguna responsabilidad política de forzar esa decisión, de sentarse a una mesa de conversación, ¿no? Sí, absolutamente, y si me permitís, Mónica, creo que hay que distinguir claramente aquellas comunidades que dialogan con el Estado, que reconocen las instituciones y que pelean por los derechos que les corresponden, que les reconoce la Constitución, de aquellas que no, y que utilizan la violencia y que desconocen al Estado argentino. Entonces me parece que el tema de igualdad ante la ley es un tema que es transversal a las dos problemáticas, a la problemática del acceso a la vivienda y a la problemática de las tierras comunitarias de las comunidades originarias. Bueno, gracias a los tres por haber participado, aceptado la invitación. Muchísimas gracias.